Hola, hoy estudiaremos a través de esta simulación el movimiento o lanzamiento de proyectil. Para este caso concreto veríamos que vamos a estudiar el movimiento de un proyectil disparado desde un cañón, ¿sí? Que está posicionado sobre una altura h, es decir, a nivel del suelo, y vamos a ver qué sucede con la velocidad, la aceleración y las fuerzas que actúan sobre él. Antes que nada recordemos que ya habiendo estudiado lo que es el movimiento en caída libre, donde solamente actúa el peso, en este caso vamos a estudiar el movimiento teniendo en cuenta que no se va a mover solamente teniendo en cuenta una línea recta, sino que lo va a hacer de forma curvilínea. Por lo tanto, teniendo en cuenta que es un movimiento en dos dimensiones, la velocidad tendrá dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. Vamos a ver qué pasa con la aceleración, vamos a ver qué pasa con la fuerza, como les dije, que actúa sobre la partícula que va a ser lanzada, que en este cañón va a ser una bala de cañón. Antes de entrar un poquito y ver un poquito la trayectoria que va a describir esta partícula, veremos un poquito cómo funciona esta simulación. Veremos aquí a la derecha, en el margen superior, las variables que podemos cambiar de acuerdo a lo que nosotros queremos medir y ver, visualizar en esta simulación, ¿sí? El ángulo, la velocidad inicial, la masa. También aquí podríamos agregarle si vamos a tener en cuenta la resistencia por rozamiento con el aire o no. Y aquí le vamos a dar inicio cuando nosotros queramos lanzar nuestra partícula. Por otro lado, aquí tenemos dos ejes, ¿sí? El eje horizontal correspondiente al eje de las X y el eje vertical correspondiente al eje de las Y. Tenemos este instrumento, si se puede decir, que nos permitirá medir la distancia a la cual cae la partícula desde que fue lanzado, ¿sí? Y por último, aquí una especie de marca que nos ayudará simplemente a marcar de alguna manera dónde cae la partícula, sobre todo cuando yo cambie las variables y quiera comparar, entre otras cosas, el alcance horizontal, ¿sí? Comparado con el ángulo de tiro, ¿sí? O comparado también con la velocidad. También otra de las cosas que podemos cambiar, como les dije, es el ángulo de tiro. Vean que yo cambio aquí y en el margen superior también cambia, ¿tá? Así que yo el ángulo puedo elegir el que yo quiera. Bueno, vamos a ver, vamos a darle comienzo a esta simulación y vamos a ver qué pasa con la trayectoria que tiene. Por supuesto que nosotros ya hemos visto qué pasaba en un movimiento rectilíneo uniforme horizontal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el movimiento es vertical? Recuerden que le habíamos llamado caída libre. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando no es ni horizontal ni vertical. Vamos a darle comienzo y luego explicaremos un poquito más. Bien, vean que la trayectoria es una parábola, donde la velocidad inicial tiene dos componentes, una en el eje horizontal y otra en el eje vertical. La partícula avanza, describe la trayectoria, pasa por un punto donde la altura máxima, o sea la velocidad en el eje Y se hace 0, y luego vuelve a descender, ¿sí? Hasta llegar al suelo a la distancia o a la altura de donde fue largado. Tengan en cuenta que solo actúa la fuerza peso y que esto sucede gracias a que la aceleración es de gravedad. Bueno, seguiremos más adelante.